Bienvenidos, amantes del terror. Esta noche adéntrense en un mundo donde la inocencia se encuentra con lo macabro. Prepárense para escuchar historias que les harán cuestionar a quién dejan al cuidado de sus seres más queridos. Las niñeras, guardianas de nuestros hijos, pero también protagonistas de algunos de los relatos más espeluznantes jamás contados. Desde entidades paranormales hasta secretos oscuros del pasado, estas historias revelan el lado oculto de aquellos que dejamos entrar en nuestros hogares. Acompáñanos en este viaje a través de 4 historias de niñeras que se convirtieron en el epicentro del horror. Asegúrate de estar cómodo, apaga las luces y, sobre todo, no te olvides de verificar quién cuida a tus pequeños. Hola a todos. Hoy les contaré un relato paranormal realmente escalofriante que le sucedió a mi hermana menor, quien vivió una experiencia aterradora mientras cuidaba a un niño como niñera. Este evento se quedó grabado en su memoria y ha cambiado su perspectiva sobre lo sobrenatural para siempre. Mi hermana, que siempre ha sido una persona escéptica y práctica, nunca creyó en fantasmas o espíritus antes de esa noche. Sin embargo, lo que experimentó la hizo replantearse todo lo que sabía sobre el mundo que la rodea. Es una historia que muestra cómo una tranquila noche de trabajo puede convertirse en una pesadilla inimaginable. Todo sucedió una tranquila noche en una casa ubicada en un vecindario tranquilo. Mi hermana había sido contratada como niñera para cuidar a un pequeño niño llamado Lucas. La familia de Lucas era nueva en el vecindario, y aunque mi hermana no los conocía bien, la madre de Lucas le había parecido una persona amable y confiable durante la entrevista. La casa de Lucas era antigua, con una arquitectura clásica que le daba un aire acogedor y familiar. Sin embargo, esa noche, el aspecto encantador de la casa se transformó en algo siniestro. Los padres de Lucas se fueron de la casa para disfrutar de una noche fuera. Habían planeado una cena romántica para celebrar su aniversario, confiando plenamente en que mi hermana se encargaría bien de su hijo. Lucas era un niño de 3 años, lleno de energía y curiosidad. Al principio todo parecía normal. Mi hermana jugó con él, le dio de cenar y lo acostó en su cuna. Luego, ella se acomodó en el sofá para ver una película, disfrutando de la calma y el silencio que ofrecía la casa. Mi hermana y Lucas se encontraban relajados en el sofá, viendo una película. La noche transcurría sin incidentes, y mi hermana empezaba a pensar que sería una noche fácil y sin complicaciones. Lucas se quedó dormido en sus brazos, y ella lo llevó suavemente a su cuna. Con el niño finalmente dormido, mi hermana se dispuso a relajarse y disfrutar del tiempo para ella misma. Pero pronto, todo cambiaría de manera drástica e inesperada. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar, como si una nube de tensión se apoderara del lugar. De repente, mi hermana comenzó a sentir una extraña presencia en la habitación. Era una sensación incómoda, como si alguien la estuviera observando. Aunque intentó ignorarlo al principio, los eventos escalofriantes no tardaron en suceder. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, y cada sonido se amplificara, creando una sinfonía de inquietud que parecía surgir de las paredes mismas de la casa. El silencio, que antes había sido un refugio de tranquilidad, ahora era opresivo y cargado de expectativa. Juguetes y objetos comenzaron a moverse solos por la habitación, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Los coches de juguete rodaban por el suelo, las muñecas se caían de las estanterías, y un tren eléctrico que estaba en una caja comenzó a moverse sin que nadie lo tocara. Mi hermana estaba cada vez más asustada. Trató de racionalizar lo que veía, pensando que tal vez había corrientes de aire en la casa, o que los objetos se movían debido a su propia inercia. Pero la lógica no podía explicar la precisión y la intensidad de los movimientos. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi hermana escuchó un ruido proveniente de la habitación del bebé. Era un sonido suave pero constante, como un susurro apenas perceptible. Al ir a investigar, vio una sombra oscura junto a la cuna de Lucas.
La sombra tenía una forma humana, pero era borrosa, como si estuviera hecha de humo o niebla. La presencia de esta figura era abrumadora, y mi hermana sintió un frío glacial recorrer su espalda. La sombra parecía estar mirando al niño, y aunque no tenía rasgos definidos, transmitía una sensación de malevolencia. La sombra desapareció cuando mi hermana encendió la luz, pero algo le decía que eso no era el final. Sentía que aquella entidad seguía allí, escondida en las sombras, esperando el momento oportuno para mostrarse de nuevo. El miedo que sentía era tan intenso que casi podía palparse. Cada rincón de la casa parecía esconder un secreto, y cada sonido hacía que su corazón latiera más rápido. Sabía que tenía que proteger a Lucas, pero no sabía cómo enfrentarse a algo que no podía ver ni tocar. Aterrada y sin saber qué hacer, mi hermana decidió tomar a Lucas y salir corriendo de la casa. Buscó refugio en la casa de un vecino, donde finalmente se encontraban a salvo. El vecino, al ver el estado de pánico de mi hermana, la acogió sin hacer preguntas. Le ofreció una taza de té para calmar sus nervios mientras esperaba el regreso de los padres de Lucas. Durante esas horas de espera, mi hermana no podía dejar de pensar en lo que había visto y sentido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sombra junto a la cuna volvía a su mente. Al día siguiente, mi hermana se reunió con los padres de Lucas y les contó todo lo que había vivido. Para su sorpresa, los padres revelaron que ellos también habían escuchado cosas y presenciado fenómenos extraños en su casa. No era la primera vez que alguien reportaba actividades paranormales en esa casa. Los padres de Lucas habían intentado ignorar los extraños sucesos, pensando que eran fruto de su imaginación o de simples coincidencias. Sin embargo, después de escuchar el relato de mi hermana, supieron que no podían seguir haciendo caso omiso a lo que ocurría. Desde aquel día mi hermana decidió no volver a trabajar como niñera y evita hablar sobre esa experiencia. La experiencia dejó una marca profunda en su vida, cambiando su percepción de lo desconocido y haciéndola mucho más cautelosa. Pero lo más importante es que tanto ella como Lucas se encuentran a salvo y han dejado esa aterradora noche en el pasado. Aunque el recuerdo de lo sucedido sigue vivo, mi hermana ha aprendido a vivir con ello, sabiendo que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, lo mejor es simplemente mantenerse alejados. Un día, una familia contrató a una nueva niñera para cuidar de su pequeño hijo. La madre estaba emocionada de tener un respiro y finalmente poder salir a disfrutar de una noche sin preocupaciones. Desde hacía meses, la madre no había tenido una noche libre, ya que su hijo con apenas 5 años demandaba toda su atención. Entre la escuela, las actividades extraescolares y los cuidados básicos, no había tenido tiempo para sí misma. La oferta de una niñera fue como un salvavidas. Decidió contratar a alguien nuevo porque la última niñera había renunciado repentinamente sin dar explicaciones claras. La nueva niñera, una mujer joven y aparentemente amable, había llegado con excelentes referencias, aunque un tanto misteriosas. No había información clara sobre sus empleadores anteriores, pero la madre, ansiosa por un descanso, no hizo demasiadas preguntas. El día en que la niñera llegó por primera vez, la casa estaba llena de una mezcla de anticipación y alivio. La madre le mostró la casa, detallándole cada rincón y explicándole las rutinas diarias del niño. La niñera escuchaba atentamente, sonriendo de vez en cuando y asintiendo con la cabeza. El niño, curioso por naturaleza, observaba a la nueva niñera con una mezcla de timidez e interés. Había algo en ella que le parecía diferente, pero no podía precisar qué era exactamente. Cuando la madre se despidió para salir, el niño se aferró brevemente a su falda, pero ella le aseguró que todo estaría bien y que volvería pronto. Con un beso en la frente y una caricia en el cabello, la madre salió de la casa esperando que la noche transcurriera sin problemas. Sin embargo,
Lo que desconocían era que esta niñera en particular no era una niñera normal. Desde el momento en que cruzó la puerta de la casa, una sensación extraña inundó el ambiente, aunque ni la madre ni el niño pudieron identificarlo. Había algo en su presencia que no era completamente humano, algo etéreo y misterioso. La niñera, aunque sonreía y parecía amigable, tenía un aura que hacía que los objetos a su alrededor vibraran ligeramente, casi imperceptiblemente, como si una energía invisible los envolviera. Aquella noche, la madre se alejó de la casa con una sonrisa en el rostro, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. La noche era clara y fresca, y ella se dirigió hacia un restaurante cercano, donde la esperaban algunas amigas. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía una salida social, y se sentía emocionada por la perspectiva de pasar unas horas sin preocuparse por nada más que disfrutar de la compañía y la conversación. Mientras tanto, en la casa, la niñera se quedó sola con el niño, quien miraba con curiosidad cómo ella se movía por la sala. La niñera fantasma se materializó poco después de la partida de la madre, lista para hacer su aterradora tarea. En un primer momento, el niño no se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Estaba ocupado jugando con sus juguetes favoritos y no prestó mucha atención a la niñera. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar que había algo inusual en ella. Su piel tenía un brillo pálido, casi translúcido, y sus movimientos eran tan suaves que parecía deslizarse en lugar de caminar. Cuando el niño levantó la vista y la observó detenidamente, se dio cuenta de que podía ver a través de ella, como si fuera un holograma. El niño, que estaba acostumbrado a tener niñeras normales, quedó perplejo al ver a una figura transparente, flotando en el aire. Pero antes de que pudiera asustarse, la niñera fantasma le mostró su lado más amigable. Ella sonrió y comenzó a hablarle con una voz suave y tranquilizadora. Le dijo que era una niñera mágica, enviada para asegurarse de que él tuviera la mejor noche de su vida. Para demostrarlo, realizó unos trucos de magia simples pero sorprendentes. Hizo aparecer y desaparecer juguetes, cambió el color de las luces de la habitación con un chasquido de dedos y creó figuras de animales con sombras en la pared. La niñera fantasma jugaba con el niño, hacía trucos de magia y contaba historias de miedo que lo hacían reír. Parecía que la noche iba a ser más divertida de lo que el niño había imaginado. A pesar de su naturaleza etérea, la niñera sabía cómo captar la atención del niño y mantenerlo entretenido. Le contó historias sobre lugares lejanos y criaturas mágicas, historias que eran tan fascinantes que el niño olvidó momentáneamente su apariencia fantasmal. Mientras tanto, la casa se llenaba de una energía vibrante y alegre, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la niñera fantasma comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Su risa amigable se convirtió en risas macabras y su juego en algo mucho más oscuro. Empezó a contar historias de terror que eran demasiado realistas y perturbadoras, historias que hicieron que el niño comenzara a sentirse incómodo y asustado. Los trucos de magia se volvieron más siniestros. En lugar de hacer aparecer juguetes, comenzó a hacer desaparecer objetos importantes, como el osito de peluche favorito del niño. Las luces de la casa empezaron a parpadear y se escuchaban ruidos extraños provenientes de todas partes. A medida que el reloj avanzaba, la niñera fantasma mostró sus habilidades sobrenaturales. Hacía desaparecer objetos, abría y cerraba puertas sin tocarlas, y emitía sonidos escalofriantes que resonaban por toda la casa. El ambiente se volvió cada vez más opresivo y aterrador. Las paredes parecían moverse y susurrar, y el aire se enfrió notablemente. El niño, asustado y confundido, intentó esconderse, pero cada vez que encontraba un nuevo escondite, la niñera fantasma aparecía justo detrás de él, riendo con una risa hueca y siniestra. Sus intentos de escapar eran en vano, pues cada vez que corría hacia una puerta o una ventana, éstas se cerraban de golpe ante él.
El niño, asustado y confundido, trató de escapar de la niñera fantasma, pero parecía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las horas pasaban lentamente, y la tensión en la casa aumentaba con cada minuto. El niño comenzó a llorar, llamando a su madre, pero sus gritos parecían ser absorbidos por las paredes de la casa, como si estuviera atrapado en un mundo separado. La niñera fantasma, aunque seguía sonriendo, había perdido toda apariencia de amabilidad, y ahora se movía con una intención claramente malévola. Pasaron horas y la madre finalmente regresó a casa, totalmente inconsciente de lo que había sucedido. Al entrar, encontró al niño en estado de shock, y la niñera fantasma desapareció sin dejar rastro. El niño corrió hacia su madre, sollozando y temblando, incapaz de explicar lo que había pasado con palabras. La madre, alarmada y preocupada, lo abrazó fuertemente, tratando de consolarlo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de la niñera, pero no había nada. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Solo los ojos asustados de su hijo y su respiración entrecortada daban testimonio del horror que había vivido. Esa noche, la madre decidió que nunca más dejaría a su hijo con una niñera desconocida, y en lo profundo de su corazón, comenzó a preguntarse si algún día descubriría la verdad sobre la misteriosa niñera fantasma. Hola a todos. Hoy les quiero contar una historia de terror que me ocurrió hace algunos años cuando trabajaba como niñera. Esta historia me sigue dando escalofríos hasta el día de hoy. La experiencia como niñera fue una parte integral de mi vida universitaria, ya que me permitió ganar dinero extra y al mismo tiempo disfrutar de la compañía de niños, algo que siempre me había gustado. Las tardes y noches que pasaba cuidando a diferentes niños solían ser tranquilas y llenas de risas, juegos y cuentos antes de dormir. Nunca pensé que una noche en particular cambiaría mi perspectiva sobre el mundo que me rodea, haciéndome cuestionar la realidad y lo que podría estar más allá de lo visible. La familia que me contrató esa noche era una pareja amable, y sus dos hijos, Ana de 7 años y Lucas de 5, eran encantadores. Desde el primer momento que crucé el umbral de su casa, sentí una ligera incomodidad, pero lo atribuí a la antigüedad de la construcción y a mi propia imaginación. La casa tenía un aire de misterio con sus techos altos, vigas de madera expuestas y una decoración que evocaba épocas pasadas. Los padres de los niños me dieron la bienvenida calurosamente y me explicaron la rutina de los pequeños, destacando que Ana a veces hablaba con su amiga invisible. Sonreí al escuchar esto, pensando que era una fase común en los niños, un juego de la imaginación infantil. Pero no podría haber estado más equivocada en mi percepción inicial de la situación. Recuerdo claramente cómo esa tarde había comenzado de manera bastante rutinaria. Los padres de los niños que debía cuidar esa noche me recibieron amablemente. Era una familia encantadora que vivía en una casa antigua, de esas que tienen un aire misterioso y cargado de historia. La madre me explicó brevemente la rutina de los niños antes de salir, mencionando de pasada que la niña mayor, Ana, a veces hablaba con su amiga invisible. Pensé que era una fase común en los niños, y no le di mayor importancia. Pero no podría haber estado más equivocada. La noche empezó con normalidad. Cenamos juntos y luego jugué con Ana y su hermano menor, Lucas. Ellos eran niños encantadores, llenos de energía y risas. Después de jugar, los acosté y leí un cuento a cada uno para ayudarlos a dormir. Lucas se durmió rápidamente, pero Ana parecía más inquieta. La dejé en su cama con su peluche favorito y le aseguré que todo estaba bien. Bajé las escaleras y me instalé en el sofá del salón, lista para pasar una tranquila noche leyendo un libro. El salón tenía una atmósfera acogedora, con la chimenea encendida y una suave luz que creaba sombras danzantes en las paredes. Me sentía relajada, sumida en mi libro, cuando de repente un ruido suave pero persistente llamó mi atención. Era como un susurro que venía del piso de arriba, apenas audible,
pero lo suficientemente perturbador como para hacerme sentir una creciente inquietud. Sin embargo, la tranquilidad de la noche fue interrumpida cuando escuché un ruido suave proveniente del piso de arriba. Era como un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para captar mi atención. Decidí subir a ver qué estaba pasando. Al llegar al pasillo del segundo piso, encontré a Ana sentada en el sofá del salón familiar, mirando fijamente hacia la oscuridad de la habitación. Sus ojos estaban fijos en un rincón donde la luz no llegaba, y su expresión era extrañamente tranquila, casi demasiado para una niña de su edad. Me acerqué a ella con cuidado y le pregunté qué pasaba. Ana se giró lentamente hacia mí y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. No era la sonrisa dulce y juguetona de una niña de 7 años, sino una sonrisa perturbadora que parecía esconder algo siniestro. Con una voz suave, casi cantarina, me dijo que su amiga invisible le estaba contando chistes graciosos. Su manera de hablar, tan seria y a la vez tan infantil, me dejó inmóvil por unos segundos. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No pude evitar sentir un miedo profundo, como si algo no estuviera bien. Intenté racionalizarlo, diciéndome a mí misma que solo era la imaginación de una niña, pero la atmósfera en la habitación se sentía pesada y opresiva. La niña continuaba riéndose, pero sus risas eran cada vez más perturbadoras. Era como si hubiera una presencia en la habitación que yo no podía ver, pero que Ana sí percibía claramente. Cada risa, cada susurro, parecía sincronizarse con algo invisible y maligno que acechaba en las sombras. De repente, las luces comenzaron a parpadear. No fue un simple parpadeo momentáneo, sino una serie de destellos que parecían sincronizados con las risas de Ana. La niña dejó de reír abruptamente y se quedó en silencio, mirando al vacío con los ojos muy abiertos. Fue en ese momento cuando escuché una voz susurrando en mi oído, una voz que me heló la sangre. Era un susurro frío y distante, que decía algo incomprensible pero cargado de una maldad palpable. Corrí hacia la niña y la tomé en brazos, llevándola lejos de la oscuridad. Ana no opuso resistencia, pero tampoco mostró emoción alguna, lo cual me inquietó aún más. Bajé las escaleras apresuradamente y nos refugiamos en la cocina, donde la luz era más brillante y constante. Intenté llamar a los padres, pero no obtuve respuesta. Estaba aterrorizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, los padres llegaron. Les conté lo que había sucedido, con la voz temblando y las lágrimas comenzando a llenar mis ojos. Ellos también se alarmaron, y me confesaron que la casa tenía una historia de sucesos paranormales. Me dijeron que habían comprado la casa sabiendo que tenía una historia oscura, pero que nunca habían experimentado nada sobrenatural hasta esa noche. La madre de Ana se acercó a ella, intentando consolarla, pero la niña seguía en un estado de trance, como si aún estuviera conectada con esa presencia invisible. Desde ese día, nunca volví a trabajar como niñera. La historia de esa noche sigue atormentándome, y no puedo evitar preguntarme si lo que presencié fue real o simplemente producto de mi imaginación. Pero cada vez que pienso en la mirada de Ana y en esa voz susurrante, no puedo evitar sentir que lo que viví fue algo más que una simple fantasía. La experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad y una profunda inquietud que llevo conmigo hasta el día de hoy. Dejé de trabajar como niñera y me alejé de cualquier situación que pudiera exponerme a lo desconocido. A pesar de que los años han pasado, cada detalle de esa noche sigue vivo en mi memoria. La casa, los niños, las risas perturbadoras y esa voz susurrante se han convertido en una parte indeleble de mi historia personal. He intentado racionalizar lo que sucedió, buscando explicaciones lógicas, pero siempre termino volviendo a la misma conclusión. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que pueden acechar en los lugares más inesperados.
Esta experiencia me hizo más consciente de lo frágil que es la barrera entre lo conocido y lo desconocido, y del hecho de que, a veces, el verdadero terror se esconde en los rincones más oscuros de nuestra realidad cotidiana. Ana siempre había sido una hermana dedicada. Desde que sus padres fallecieron en un trágico accidente de coche, ella había asumido el rol de tutora para su hermanita, Clara. Era una carga pesada para alguien tan joven, pero Ana lo manejaba con una madurez admirable. Sin embargo, la noche de la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, Laura, sintió la necesidad de relajarse y disfrutar. Pero esto requería encontrar a alguien en quien pudiera confiar para cuidar de Clara. Eran las 6 de la tarde cuando Ana finalmente encontró tiempo para llamar a una agencia de niñeras. Marcó el número nerviosamente, rezando porque tuvieran a alguien disponible en tan corto plazo. Hola. Sí. Estoy necesitando una niñera esta noche. Mis amigos me han invitado a una fiesta y no puedo llevar a mi hermanita, dijo Ana al operador de la agencia. El silencio se prolongó al otro lado de la línea. Hola. ¿Todavía estás ahí?, insistió Ana, sintiendo una inquietud creciente. Finalmente, una voz misteriosa respondió, pausada y segura. Sí, estoy aquí. Conozco a una niñera que podría ayudarte. Ana suspiró aliviada. Oh, ¿realmente necesito a alguien de confianza? No te preocupes, ella es muy recomendada. Se llama María y tiene experiencia con niños. Te aseguro que no te decepcionará, aseguró la voz. Ana asintió, aunque sabía que su interlocutor no podía verla. Está bien, ¿dónde puedo contactarla? La voz del otro lado de la línea bajó un tono, volviéndose casi susurrante. Te enviaré su número por mensaje de texto, pero debo advertirte, ella tiene una condición para trabajar en tu hogar. No debes preguntarle sobre su pasado bajo ninguna circunstancia. Ana frunció el ceño, perpleja por la advertencia, pero su deseo de ir a la fiesta superó cualquier duda que pudiera tener. Entendido. Muchas gracias. Eran las 8 de la noche cuando el timbre de la puerta sonó. Ana abrió la puerta con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Delante de ella estaba una mujer de apariencia tranquila, con un aire de misterio a su alrededor. Hola, ¿tú debes ser María?, preguntó Ana, tratando de sonar cordial. Sí, soy María. Mucho gusto, respondió la niñera con una sonrisa tenue. Ana invitó a María a entrar, sintiéndose ligeramente aliviada. Había algo en su presencia que inspiraba confianza, aunque la advertencia sobre no preguntar sobre su pasado seguía resonando en su mente. Esta es Clara, dijo Ana señalando a su hermanita que jugaba en el suelo con sus juguetes. Clara levantó la vista y saludó tímidamente. Hola, Clara. Me alegra conocerte, dijo María, agachándose para estar a la altura de la niña y sonriéndole con calidez. Ana observó la interacción sintiéndose un poco más tranquila. Parecía que María sabía cómo tratar con niños. Bueno, me voy a preparar para la fiesta. No debería tardar mucho, dijo Ana, dirigiéndose hacia su habitación. María asintió, enfocándose en Clara. Mientras Ana se maquillaba frente al espejo, no podía dejar de pensar en la advertencia. La curiosidad la estaba consumiendo, y finalmente decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de saber más sobre la mujer que estaba cuidando a su hermana. De vuelta en la sala, Ana se sentó en el sofá junto a María. Clara seguía jugando en el suelo, ajena a la conversación de los adultos. María, estuve hablando con la persona que me recomendó y me dijo que no debo preguntarte sobre tu pasado. ¿Por qué es tan importante?, preguntó Ana, intentando sonar casual. La atmósfera cambió instantáneamente. María se puso tensa y su expresión se volvió seria. No puedo hablar de eso, lo siento. Solo estoy aquí para cuidar a tu hermanita, respondió María con voz firme. Ana se sintió incómoda, pero decidió dejar el tema. Se levantó del sofá y se dirigió a la puerta. Está bien, lo siento. Solo quería saber un poco más sobre ti. Nos vemos más tarde.
María asintió sin decir una palabra y volvió su atención a Clara. La fiesta en casa de Laura estaba en pleno apogeo cuando Ana llegó. Música, risas y conversaciones llenaban el ambiente. Sin embargo, Ana no podía sacudirse la inquietud que sentía por haber preguntado a María sobre su pasado. Trató de sumergirse en la diversión y olvidar sus preocupaciones. «Ana, por fin llegaste», exclamó Laura abrazando a su amiga. «Te hemos estado esperando. Ven, te presentaré a algunos amigos». Ana sonrió, agradecida por la distracción. Se dejó llevar por la energía de la fiesta, conversando y riendo con gente nueva. Pero en el fondo de su mente, una sombra de preocupación persistía. Pasaron unas horas y Ana decidió que era tiempo de regresar a casa. Quería asegurarse de que todo estaba bien con Clara y María. Despidió a sus amigos y tomó un taxi de vuelta a casa. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Ana entró y cerró la puerta suavemente. «María, ya estoy en casa. Gracias por cuidar a mi hermanita», llamó Ana, esperando una respuesta. El silencio era ensordecedor. «¿María?», repitió Ana, su voz llenándose de preocupación. Buscó en la sala, la cocina, y finalmente subió las escaleras hacia las habitaciones. Pero María no estaba en ningún lado. Ana comenzó a entrar en pánico. Se dirigió al cuarto de Clara, y al abrir la puerta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Clara estaba dormida en su cama, aparentemente ajena a la ausencia de María. Ana se acercó y la sacudió suavemente. «Clara, despierta». «¿Dónde está María?», preguntó, tratando de no sonar alarmada. Clara se despertó lentamente y frotó sus ojos. «No lo sé. Ella dijo que tenía que irse», respondió la niña todavía medio dormida. Ana se quedó allí sintiéndose impotente y confusa. ¿Por qué se había ido María sin decir nada? Mientras intentaba calmar sus pensamientos, algo en el suelo llamó su atención. Una nota, escrita con una letra temblorosa. Ana recogió la nota y la leyó en voz alta, con manos temblorosas. «Nunca debiste preguntar sobre mi pasado. Ahora pagaréis las consecuencias». El corazón de Ana latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de consecuencias? Mientras su mente corría tratando de encontrar respuestas, un sonido perturbador llenó el aire. Una risa, pero no una risa normal. Era la risa de Clara, pero distorsionada, diabólica. Ana se volvió hacia su hermana. Clara estaba de pie en la cama. Sus ojos brillaban con una luz extraña y maligna. «Clara, ¿me estás bien?», preguntó Ana, dando un paso atrás, llena de miedo. Clara la miró fijamente y sonrió de una manera que no era propia de ella. «Aléjate de mí. Eres un monstruo», gritó Ana, su voz quebrándose. Clara comenzó a reír de nuevo, esa risa espeluznante que hizo que los pelos de la nuca de Ana se erizaran. Ana sabía que tenía que salir de allí. Sin pensarlo dos veces corrió hacia la puerta, pero Clara, o lo que sea que fuese ahora, la siguió de cerca. «No puedes escapar», gritó Clara, su voz ahora un eco aterrador. Ana logró salir de la casa y se dirigió al coche. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las llaves en su bolso. Finalmente, las encontró y se subió al coche, arrancando el motor con urgencia. Conducía a toda velocidad, sin un destino claro en mente. Solo quería alejarse de esa pesadilla. Pero mientras miraba por el retrovisor, vio la figura de Clara, de pie en la carretera, observándola con esa sonrisa maligna.